¿Qué tal? Buenas noches, ¿listos para iniciar Coach Online? Yo, por supuesto, más que listo y más que puesto. Curiosamente, no sé si les he platicado en alguna ocasión, yo puedo andar cansado todo el día, pero paso esa puerta de la cabina, aunque sean las 8 de la noche, y agarro un segundo aire muy sabroso, lo cual me sirve hasta de terapia, porque dejo de pensar en las cosas que traigo, del trabajo, de las elecciones, de 20,000 cosas. Así es que bueno, con el buen humor y con todo el ánimo del mundo estamos aquí. Y el día de hoy tenemos un tema cuyo título es algo largo, pero vamos a irlo desglosando poco a poco con nuestro invitado del día de hoy. Este es el poder de la imaginación y la respiración sobre la salud. No te lo puedes perder. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Nuestro invitado, que ustedes ya conocen, nuestro Sifu de cabecera, Eduardo Barraza. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Aldo, al contrario, muchas gracias una vez más de estar aquí, de darme la oportunidad de compartir este espacio con tus radioescuchas y obviamente contigo. Pues muchísimas gracias nuevamente. ¿Cómo te ha ido en la semana? Pues bien, tranquilón. Empezamos ayer, tranquilos. Tranquilo, afortunadamente. Ahorita este ambiente está muy ¿Álgido? intenso, Sí, álgido, sí. ríspido, te puede ser también, ¿no? Con todo lo que se viene encima. Exactamente. Fíjate que es un tema que me encantaría poder desarrollar abiertamente aquí, lo cual no creo que se vaya a poder, pero yo creo que nos estamos dejando llevar por emociones que ni siquiera son nuestras. Ese es el problema, que no son nuestras, son emociones sembradas, y ahí es donde encuentro yo el problema, porque al convertir algo en visceral, en emocional, eventualmente va a haber un ganador y un perdedor. Y si yo lo convertí en algo emocional y visceral, vuelvo a repetir, como decimos coloquialmente, va a haber más de uno que va a quedar ardido. Sí, va a quedar dolido. Y en ese ardor, en ese dolor, va a, posiblemente, esperemos de que no, va a tratar o sea, estoy hablando de ciudadanos, no de allá de las cúpulas. Entre ciudadanos puede haber una especie de ánimo revanchista. Y eso realmente preocupa, porque ese tipo de violencia micro, si tú gustas, puede desembocar en una violencia a lo macro. Así es Totalmente. Que hay que ser prudentes, hay que saber lo que estamos diciendo, investigar lo que estamos diciendo para no caer eventualmente en una situación de violencia avergonzante, porque si lo analizamos fríamente, está de dar pena. Sí, y como decía aquel cómico, creo que era el Chapulín Colorado, fue sin querer queriendo, sí, exactamente. ¿Verdad? No era el tema, pero creo que esto que está sucediendo en todos los mexicanos, todo lo que están manejando en la prensa, en el radio, en la televisión, el hecho de ir sembrando en la imaginación de los mexicanos queda muy bien con el tema que vamos a tratar hoy, porque el poder de la imaginación es tremendo. Es tremendo, hace que todo tu organismo empiece a segregar una serie de neuroquímicos y a provocar pensamientos y emociones que, como tú bien lo estás diciendo, puede provocar un revanchismo a la larga y puede provocar una serie de situaciones entre los mismos votantes que ya se están manifestando en redes sociales. Vemos, pero lo curioso y lo que más me preocupa, disculpa que me esté saliendo un poquito en el tema, pero creo que viene muy, muy ad hoc a los tiempos. Lo que a mí me preocupa en realidad es que decimos las cosas así, desde la emoción, sin incluir el raciocinio. O sea, decimos, esto es así. Y cuando tú preguntas, ¿me puedes explicar por qué dices que es así? Esas preguntas para tratar de aterrizar un tema en redes sociales, que digo, cara a cara, cuando yo tengo algún tipo de diálogo en ese sentido, los hago pensar. Pero cuando es en red, resulta de que hasta se ofenden. Es que tú eres esto, espérate, te estoy preguntando que me expliques el por qué tú llegaste a esa conclusión. Normalmente las conclusiones son
porque nos la sembraron. No sabemos ni por qué estamos pensando X o Y cosa. Son sembradas en nuestro inconsciente por la publicidad, por lo que escuchamos y caramba, digo, sí hay que ser muy cautelosos, ¿no? Sí, y esto que platicamos también sobre la política, el manejo del miedo que están utilizando contra bueno, X, entre ellos mismos. Entre ellos, exactamente. Pues funciona muy bien y están provocando el miedo. Y si tú le preguntas a la gente, bueno, ¿y por qué tienes miedo? Así es. A este no o saben, a este otro. No saben. No saben decir. No, bueno, pues es que ha hecho es que esto, sí. Espérate, eso no. Sí. Es que aquello, no. Sí. Es que vamos a acabar siendo como, no. Sí. O sea, no hay una lógica. No hay una lógica y bueno, lo ideal y lo que creo que los radioescuchas deberían de tratar de entender es que el mexicano ha sido muy manipulado a través de los siglos. Tremendamente. Porque carecemos a veces de ese instinto cultural, de esa parte de querer desarrollar nuestra educación más allá de lo que el Estado nos siembra y nos faltaría, yo creo que culturizarnos, fíjate que, ¿no? Digo, pensando en voz alta y nuestros radioescuchas que están en su casa, que nos están obviamente escuchando, voy a ver si preparo vienen aquí del Instituto de Filosofía, Uh-huh. A ver si podemos desarrollar el trabajo de Byung-Chul Han. Uh-huh. Byung-Chul Han es un coreano alemán que habla de los tiempos modernos y de las teorías neoliberales y cómo nos convertimos nosotros, el ciudadano, en su propio verdugo propio y del vecino. Pero bueno, el tiempo se nos está viniendo encima. Vamos a entrar al tema. Poder de la imaginación, que como tú dices, va muy, sí. muy de la mano, porque cuando yo tengo miedo, la imaginación es cuando más funciona. No debería de ser así. No debería ser así. Si se fijan nuestros radioescuchas, cuando pensamos que algo bueno puede presentarse, lo dejamos así. Pero cuando algo malo puede presentarse, empezamos a decir, y puede pasar esto, y va a ser esto, y empezamos a llegar a la catástrofe total. La imaginación, curiosamente, en el ser humano está más, ¿cómo les podría decir? De forma natural más imbuida en nuestra mente cuando es desde la perspectiva negativa. Cuando es de la perspectiva positiva, tenemos que obligarnos, pero es una herramienta que nos sirve para ello. Vamos a entrar totalmente lleno en el tema regresando después del corte. Les voy a recordar los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse para esto que platicamos ahorita al principio, que tiene que ver con el tema o el tema en sí. Los teléfonos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp te puedes comunicar con nosotros al 331 019 0712. Vamos corriendo a esta pequeña pausa comercial y regresamos a escuchar Coach Online, por supuesto aquí en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y estábamos platicando, nos fuimos por la tangente, pero ya regresamos al camino del bien y vamos a iniciar a abordar este tema del poder de la imaginación y la respiración sobre la salud. Uh-huh. O sea, aquí la idea y la meta es mejorar nuestra salud. Y así estas herramientas son las que vamos a utilizar en esta propuesta que nos haces, ¿cierto? Totalmente. ¿Y por dónde podemos iniciar a aplicar? Dándole un poquito de continuidad a un comentario que hiciste antes del corte, en realidad el cerebro y tu cuerpo no saben distinguir neuroquímicamente entre una experiencia real y una imaginaria. Así es. Si yo ahorita, los que tengan oportunidad, que no van manejando, que puedan cerrar los ojos, los que van manejando, pues... Claro, por favor, no. No, por favor, no. Pero si cierran los ojos y se imaginan que están exprimiendo un limón con sal, chile, y se están comiendo ese limón con unas ricas papitas,
la mayoría de nosotros vamos a empezar a salivar. El cerebro no distinguió si fue imaginario o fue real, pero lo mismo sucede con cualquier tipo de situación. Como ejemplo voy a dar otra experiencia que se me hace muy interesante de un estudio que llevaron a cabo una investigadora, una psicóloga de Harvard, Helen Parr, en 1981 con 16 individuos. Hizo 2 grupos, uno de 8, que era el de control, y el otro. Todos eran septagenarios y octogenarios. Se los llevó a un monasterio durante 5 días y la idea era que fingieran. El grupo de control simplemente lo hicieron tal escenografía que pusieron todo de tal manera que pensaran que estaban en una época 22 años antes. Televisión, radio, revistas, conversaciones, todo giraba en torno a eso. Y el grupo experimental, lo mismo, pero con la diferencia que ellos les pidieron que trataran de imaginar y de sentir que eran 22 años más jóvenes. Entonces lo interesante es que en 5 días las personas mejoraron su postura, se volvieron más altas, sus articulaciones se distendieron, mejoraron en cuestión de movimiento, de artritis, empezaron a oír mejor, empezaron a ver mejor, sus reflejos mejoraron, su tonicidad muscular mejoró al 63%. Que en 5 días es un mundo, es un mundo. Y el grupo de control mejoró solamente un 44%, que también es altísimo. Entonces, lo interesante de esto es cómo la mente, muchas gentes que el grupo de experimental dejaron los bastones, empezaron a jugar fútbol americano, ¿no? Entonces, es impresionante cómo la mente, si la sabes conducir, te puede llevar a tener lo que tú quieres. En ese mismo sentido, en la Universidad de Wisconsin, hicieron un ejercicio con jugadores de básquetbol. Tiene mucho que ver con mi tesis en la maestría de neuropsicología, que utilicé mucho la imaginación para poder modificar los gestos técnicos de jugadores, en el caso del tenis. Pero un estudio que leí, en la Universidad de Wisconsin se hicieron 3 grupos, basquetbolistas, todos ellos, y un grupo lo pusieron a practicar el tiro de 3 puntos. Al otro grupo lo pusieron a imaginar que tiraba desde los 3 puntos, y a otro grupo lo pusieron a hacer absolutamente nada. O sea, relax total. Curiosamente, el grupo que más mejoró fue el que solamente lo imaginó. No el que practicó físicamente, sino el que solamente lo estaba imaginando. Esto va totalmente en el sentido que tú lo mencionas, y de hecho hay infinidad de estudios en este sentido. Así es que digo, si nuestros radioescuchas quieren por ahí buscarlo, recuerden que tenemos una herramienta fabulosa, cuando ustedes busquen en Google, primero busquen Google académico, y ahí hagan la búsqueda, la imaginación, por ejemplo, hagan la búsqueda, pero en Google académico, y ahí van a encontrar documentos científicos que nos permiten investigar, y no solamente, porque hay muchas páginas que básicamente son de chismes. En Google académico solamente aparece lo que es tal cual académico. Y ahí está el tip, y coincido totalmente contigo. Es que es impresionante. Hay otro estudio también que llevaron a cabo durante 10 semanas con 30 personas, y ahí dividieron igual en 2. A un grupo de control simplemente lo pusieron a imaginar que estaban haciendo el ejercicio de mover el dedo meñique. Nada más. Y el otro grupo lo pusieron a hacer ejercicios con el dedo meñique. El que hizo el ejercicio físico mejoró en un 53% su tonicidad, habilidad y demás. El otro en un 35%, pero el otro no hizo nada más se lo imaginó, ¿no? Entonces, es impresionante. Bueno, a mí me parece fabuloso cómo podemos a través de la mente empezar
a mejorar cualquier parte del cuerpo, Así es. Inclusive a empezar, como lo vimos con el ejemplo que di al principio, podemos empezar a rejuvenecer también, ¿no? Claro. Yo tuve un maestro en la Ciudad de México que se llamaba Pedro Espinosa de los Monteros, que era como había hecho la traducción y era alumno directo de un cuate que había pasado 20 años de su vida viajando por el Tíbet y China a principios del siglo pasado, que tenía una técnica que se llama Mental Physics, aquí se llamaba física mental. Tenía sucursales en Latinoamérica, en España, en todos lados, este señor Pedro Espinosa. Y él mencionaba mucho eso. Él tenía 78 años cuando yo lo conocí y toda su técnica se basaba en imaginar precisamente lo que tú querías conseguir en términos de salud y también en términos de abundancia y otras cosas. Claro. Pero estamos hablando que él empezó a dar las clases en 1940 en la Ciudad de México y utilizaba esas dos herramientas, respiración e imaginación creadora, le llamaba él, ¿no? Y casi mi maestro de tai Chi o mi maestro taoísta, igual, para ellos la imaginación es el poder que está detrás y que puede hacer que, así como un negativo antiguo de los que todavía nos tocaron las cámaras, como un negativo produzca el positivo, materialmente hablando, de lo que tú quieras lograr. Entonces, dentro vamos a ir desglosando el tema, pero todo nace de ahí, ¿no? Sí, va muy de la mano de otro elemento que no debemos de perder de vista, que son las creencias. Las creencias se pueden considerar como si fueran las profecías que se autocumplen. Cuando tú crees algo, eso se da. En tu vida se da. Si tú te crees, no quiero saber qué tema, el que guste, si tú te crees un buen estudiante de matemáticas, un buen escritor, si lo crees, se da. No es ¿cómo te podré decir? No es creer en la posibilidad de, eso es un primer paso. Pero cuando tú ya te sabes un buen estudiante, un buen escritor, eso sucede. Ahora, lo interesante es esto, como tú lo dices, y de hecho muchos lo manejaron. De hecho, uno de los grandes estudiosos de estos ejercicios, Maxwell Maltz, no sé si has oído hablar de él. Él es el creador de la psicocibernética. Ese era el fundamento de su técnica. De hecho, es otro libro que recomiendo ampliamente, tal cual, Psicocibernética, donde utilizaba básicamente la imaginación. Hoy en día sabemos, a través de resonancia magnética y la tomografía, que cuando tú haces algo y cuando tú lo imaginas, las mismas zonas del cerebro se encienden. No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, como tú lo comentas, es una herramienta y vale la pena ahorita que a lo mejor en su casa puedan imaginarse, o más bien dicho, planear en qué área de su vida les gustaría empezar a practicar, porque no se necesita mucho, no hay que ir a un laboratorio para hacer esto. La imaginación la tenemos todos. ¿En qué área de su vida les gustaría aplicarlo? Alguien dirá, bueno, yo tengo un problema de salud. Ahí lo pueden empezar a aplicar. A lo mejor alguien dice, yo quiero empezar a bailar otra vez. No sé, hasta eso puede ser. O a lo mejor quieren arrancar un negocio. A lo mejor quieren desarrollar una habilidad nueva. Quieren empezar a estudiar de nuevo. En su casa vamos pensando, vamos viendo cómo este programa el día de hoy nos puede ser útil para aplicarlo, para empezar a modificar estas conexiones neurales, esta creencia que tenemos de nosotros y romper las limitantes que tenemos. Y yo creo que es un buen momento para irlo haciendo porque pues aquí está Eduardo Barraza y su servidor, y creo yo que podemos, en lo que resta del programa, que son 2 segmentos más, podemos perfectamente dar algunos tips que pueden aplicar de forma práctica, ¿o no, Eduardo? Totalmente. Y ampliando un poquito más tu explicación, normalmente nos han vendido la idea desde se le llama determinismo genético, de que pues ya si tus padres tuvieron cáncer, diabetes, fueron malos para el estudio, lo que quieras, tú de alguna manera traes ese determinismo que en algún punto se puede manifestar. Así es. Y ahora todos los estudios modernos apuntan a todo lo contrario. Puede haber eso en tus genes,
pero el que se activen o no se activen dependen de ti. ¿Y de qué dependen? De dos cosas. Hay un determinismo, digamos, dentro de la célula, que podemos afectar a la célula desde el interior o desde el exterior. Desde el interior, ¿cómo? A través de nuestros pensamientos y sentimientos, y desde el exterior, pues se le puede afectar con la contaminación, la luz solar, el estrés que hay alrededor, con experiencias, etcétera, etcétera. Claro, básicamente estamos hablando de epigenética. Epigenética. Vamos a darle los teléfonos que están en cabina por si gustan comunicarse, cualquier comentario que quieran hacer, estamos a sus órdenes. Teléfono 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp se pueden comunicar al 331 019 0712. Vamos corriendo a la pausa y regresamos a Coach Online. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, platicando con nuestro Sifu de cabecera, Eduardo Barraza, sobre el poder de la imaginación y la respiración sobre la salud. Y en este tercer y cuarto segmento vamos a entrar de lleno a recomendaciones prácticas, ¿verdad, Eduardo? Precisamente cómo aplicar la imaginación y la respiración para modificar la salud. Es correcto. Lo principal en estas técnicas es entender que nuestro, llamémosle, hay gente que le dice inconsciente, otros le dicen subconsciente, esa mente maestra que está adentro de todos nosotros, no entiende en términos de palabra, de lenguaje. No se le puede convencer con el razonamiento ni con el análisis. Él solamente, esta mente solamente entiende a través de símbolos o imágenes alimentadas con la emoción. Entonces, esos dos factores, una imagen cargada con emoción, es lo que va a hacer que tus células o lo que tú quieras se manifieste en tu vida. Y voy a poner de ejemplo, y ahí enlazamos con las técnicas. Hay un médico que desgraciadamente hay muy poco, si no es que nada en español. En inglés hay un 2%, todo está en alemán, en japonés. Él es un médico japonés que se llama Nobu Shoda, que salió en la película de este japonés también, Nemoto, el del agua. Y este señor se hizo muy famoso porque, pues digo, llegó a vivir 106 años, murió en el 2008. Ya sé quién es, claro. Y sí he visto libros de él, sí, hay digo, yo no los he visto en español. Sí, yo los vi en la feria del libro hace un par de años. Yo no los he visto. Y los estuve buscando porque, pues, ni en inglés encontré. Y entonces este señor decía que él se hizo muy famoso porque empezó a combinar la medicina occidental con las técnicas de visualización, y lo demostró en su vida, sobre todo en él mismo. Él a los 85 años contrajo cataratas. Bueno, toda su vida fue jugador de golf. Muy sano toda su vida. A los 85 años contrajo unas cataratas. Entonces le recomendaron operarse y él dijo, no me voy a operar, voy a utilizar mi técnica de visualización y voy a desbaratar estas cataratas. Y las desbarató, no necesitó operarse, con la pura mente. Entonces, pocos años después, antes de los 90, pocos meses después de las cataratas, empezó a tener problemas con una inflamación de próstata y le costaba mucho trabajo orinar. Entonces empezó a utilizar su técnica y pues nada, ¿no? Cada vez peor. Peor en un lapso de varios años, ¿no? Sí. Entonces dijo, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me está funcionando mi técnica? Si siempre me ha funcionado para todo. Claro. Y entonces se dio cuenta que lo que estaba haciendo mal era mandarle la instrucción, la imagen mental al inconsciente de lo que él quería que hiciera. Entonces, ¿cómo? El camino que tenía que hacer, los pasos. Es que el lenguaje simbólico es muy importante para que el inconsciente entienda.
Y si no nos sabemos comunicar y mandarle en términos de imágenes, claro, o de los antiguos, por ejemplo, cuando digo los antiguos, los hindús, los taoístas, el budismo tántrico, el budismo tibetano, etcétera, etcétera, utilizan muchas técnicas de visualización y son muy, muy diestros en el manejo de su mente, porque la entrenan reproduciendo desde imágenes, estos mandalas fabulosos, claro, inclusive algunos lamas tibetanos los entrenan tratando de reproducir en su mente esculturas y todo. Entonces llegan a un poder de visualización y de detalle impresionante y de control de su mente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces él dijo, bueno, después de analizar durante meses y años qué es lo que estaba haciendo mal, y no encontraba hasta que llegó el punto en que ya no podía prácticamente orinar. Okay. Entonces ahí fue cuando se le prendió el coco. Dijo, es que no tengo que tratar de destruir como quería destruir la inflamación. Sí, claro. Lo que tengo que hacer es imaginarme que estoy orinando con un flujo bárbaro, como si fuera un adolescente. Tal cual. Es lo único que tengo que hacer. Así es. No le tengo que dar ninguna otra instrucción. En menos de una semana estaba curado. Claro. Entonces, pues obviamente cuando la gente veía este tipo de curaciones, sus médicos veían este tipo de curaciones, no lo podían creer, porque aparte era una gente de 90 años ya. Sí. Él a los 100 años ganó un campeonato también de golf. Okay. Estaba perfectamente activo. A los 70 y tantos años también subió, creo que al Everest. Mira. Entonces, todo el mundo estaba preocupado porque no tenía condición. Entonces, yo lo que quiero que nuestros radioescuchas entiendan es que tienen que, o tenemos que encontrar la mejor manera de comunicarnos con el inconsciente, con esa mente maestra, para que lleve a cabo en nuestra vida aquello que a nosotros nos interesa. Claro. Sea esto, como tú bien lo dijiste, si yo quiero aplicar esta técnica para mejorar en el deporte, para mejorar en la música, para mejorar mi salud, para mejorar mis finanzas, para mejorar mis relaciones personales, claro, para todo lo puedo aplicar. Y bueno, ¿y qué con la respiración? Déjame interrumpirte, o sea, para que quede muy claro. Y esto lo he leído en diferentes partes lo que estás diciendo. O sea, la idea es darle a la mente la meta que busco, y el cómo no es tanto problema tuyo. Okay, no es tu problema. Se puede dar de diferentes maneras. La cuestión es de que si tú obligas a que sea de cierta forma, no digo que no funcione, que es lo que he leído, va a tardar más en funcionar. Y tal vez no sea lo mejor para ti. Exactamente. Entonces aquí la idea, que así funciona también cuando tú planeas una meta. Independientemente de que tú trazas pasos, etcétera, de lo que debes de hacer y de lo que puedes hacer, tienes que tener en claro la meta. Lo curioso es de que en ocasiones la meta la llegas por una área diferente a la cual tú planeaste llegar. No sé si me explique. O sea, a lo mejor en un negocio. ¿Sí? De hecho, ahorita quien está manejando mucho este concepto es el escritor Harv T. Eker. Okay, él habla de cómo generar riquezas, que él lo ha hecho. Él dice, tú tienes esta meta, pero te recomiendo que no te quedes cruzado de brazos, que hagas algo. ¿Sí? Y ese algo no es para que obligues a que las cosas se den como tú gustas, sino que para que te encuentres, como dicen, a Dios rogando y al mazo dando. O sea, haz algo, no nada más te cruces de brazos, porque en ocasiones ese algo hace la diferencia, y te voy a decir por dónde, que tú ya lo comentaste, pero lo repito. Tú lo crees. O sea, dices, tengo la meta y aparte estoy haciendo esto. O sea, sé que por ahí, sé que el universo me lo va a dar, porque yo también estoy trabajando. Curiosamente, como acotación, en ocasiones, Eduardo, decimos, no me lo va a dar el universo porque no me lo merezco. No estoy haciendo nada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso recomiendo hacer este esfuerzo adicional. Si nos la creyéramos, te funcionaba igual, pero la cuestión es de que tiene que ver con tus creencias y que sea congruente con ellas. Así es. Sí, tú puedes imaginarte, por ejemplo, este médico, él puede imaginar simplemente que está orinando con un chorro de orina, súper bien,
pero otra cosa es imaginarlo, sentirlo y emocionarse. Es muy importante la emoción. Exactamente, y sentir esa liberación, ese bienestar, y entonces ahí es cuando alimentas y es como un turbo, ¿no? Energizas exactamente. A esa parte. Y ya lo que, por ejemplo, Joe Vitale también lo maneja, pero lo que me refiero, Eduardo, es de que yo imagino ese chorro y a lo mejor empiezo a tomar homeopatía. Ah, claro. ¿Sí me explico? Sí, ya te entiendo. O sea, le agrego una acción. Sí. Porque nuestra creencia de humanos es de que tengo que hacer algo para merecérmelo. Si esa es tu creencia, haz algo. Si tu creencia es de que, y si fuera tu creencia que todo te lo mereces, créeme que serías la persona más suertuda del mundo. Nos han condicionado a pensar que hay que hacer algo para merecer. Toma homeopatía o toma las hierbitas que te dijeron. O sea, haz algo y entonces esa energía te genera el cambio en tu conciencia de que sí es posible y sí se va a dar. Sí, aquí no estamos recomendando, por ejemplo, dejen de ir al médico y nada más imaginen su curación. Exactamente. O sea, haces tu tratamiento médico y, por ejemplo, ahorita la otra enfermedad que está muy de moda, el cáncer, pues podemos imaginar literalmente como si fuera un juego de estos de batallas que hay en los teléfonos celulares y soldaditos que están atacando a las células cancerosas y las empiezan a exterminar, y sentir ese bienestar y ese gozo y esa alegría de que estoy recobrando mi salud, pero estoy tomando también mi tratamiento médico, en lo que yo crea. Sí, de hecho, creo que en el libro de Greg Braden se habla de esto. Un niño pequeño sin saberlo, dicen que él se salva de una condición donde tenía muchas hemorragias. El niño imaginaba, y después lo platica cuando ya se había curado, que había un pequeño ser que ponía, ¿cómo se llama? Boligoma. En todas las salidas de sangre y recorría a este ser en su mente todas las saliditas de sangre, todas las iba tapando en su inocencia de este niño. Y, o sea, en este libro, creo que sí era de Greg Braden, no me hagan mucho caso en este sentido, decía que eso fue lo que salvó al niño, porque no había una explicación lógica que nos dijera el por qué. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, Eduardo. Les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina. Por acá nos están mandando algunos mensajitos. Regresando, les vamos a dar salida con mucho gusto. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y vía WhatsApp estamos a sus órdenes en el 331 019 0712. Vamos corriendo esta pequeña pausa y regresamos a Coach Online aquí en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Eso no fue sencillo. Estamos aquí platicando, Eduardo y su servidor, sobre muchos casos que se han documentado y al grado de que se llegan a manejar como milagros. O sea, hay un caso muy interesante de alguien que va a Lourdes, precisamente, con radiografía en mano, la cadera destrozada, y saliendo de ahí de Lourdes, la cadera como si nada. O sea, imagínate al grado que llega nuestra mente, nuestra creencia, nuestra fe, como gustes llamarle, que vuelve a reestructurar el hueso. Digo, si eso no es para documentado, si eso no es para hacerte pensar que la realidad que vivimos no siempre es la que creemos que es, y el caso de Joe Dispenza, que es ahorita lo que nos quedamos en el corte, de que Joe Dispenza, la espalda se le hicieron pomada, y a través de estas mismas técnicas, con sus variantes, si tú gustas y mandas, él vuelve a caminar. Y le dijeron que ya no iba a volver a caminar en su vida. Y el ejemplo mío, Eduardo, lo he platicado aquí en el radio, yo padecía de hipotiroidismo.
ubiqué el origen. Eso fue para mí muy importante, fíjate. Saber qué fue lo que me hizo disparar el hipotiroidismo. ¿Cómo fue? Y se los paso también como tip a los radioescuchas. ¿En qué momento se manifiesta? ¿Qué sucedió en ese momento emocionalmente? ¿Cómo revertir el impacto emocional que me genera? Adiós hipotiroidismo. Osteofitos igual. O sea, yo era un anciano hablando de mi espalda y igual, exactamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué lo disparó? Y en cuanto encuentro qué lo dispara, o sea, ¿qué te puedo decir? Casi así como milagroso. Milagroso, o sea, llego a esas curaciones. Y esto, de hecho, te lo comenté en el corte, está en una técnica que tengo desarrollada que se llama reingeniería neural. Por eso, en Facebook, la página es Reingeniería Neural. Si me permites, quiero dar salida a estas llamadas que nos están haciendo. Por aquí nuestra amiga María de la Luz dice, ¿cómo podría aliviarme de una arritmia cardíaca? Si quieres sí, claro. Pues mira, fácil, al ratito vamos a platicar un poquito de la respiración que también va a ayudarle en este caso. Pero lo primero es que se imagine, esto creo que se llama metrónomo. Metrónomo. El de los músicos. El de los músicos. Sí. Y que se imagine que su corazón, adentro de su corazón está ese metrónomo y está totalmente armónico. Tic, tac, tic, tac, está llevando ese ritmo. Claro. Y eso le va a ayudar precisamente a restablecer desde el punto de vista neuroquímico otra vez el ritmo de su corazón. Y puede ayudarlo también con la respiración, porque la respiración lo que va a hacer es aumentar el nivel o el flujo de energía. Los chinos le llaman chi, el japonés le llaman ki, en los hindús prana, esta energía vital que es la base sobre la que se sustenta todo el movimiento del celular en el interior del cuerpo. Claro. Entonces, si inhala, es una técnica muy sencilla, inhala en un patrón como una de caja. Esto es, si aguanto inhalar en 3 tiempos, inhalo en 3, si aguanto 4, en 4, si aguanto en 5, en 5. Entonces, si aguanto en 3, 1, 2, 3, inhalo, aguanto la respiración 3, 1, 2, 3, exhalo en 3, 1, 2, 3, y contengo otra vez, 1, 2, 3. Y luego otra vez vuelvo a empezar, 1, 2, 3 para inhalar. De tal manera que esa respiración me va a ir ayudando a establecer un ritmo. Y acordémonos que la respiración altera el funcionamiento del cerebro y del corazón. Claro. Entonces, estableciendo ese ritmo, vamos a empezar a controlar las arritmias. Y si a esto le sumamos la visualización, pues es el candado perfecto para que pueda mejorar su salud, siempre acompañándola de un buen tratamiento médico. Claro, y aquí la idea es el tratamiento que tú decidas. Sí. Porque esa es otra cuestión que yo creo que tendremos que tocar algún día, la empatía que debe existir con tu médico, con tu terapeuta, el que te lata. Si no te late, si tu creencia es, si yo tengo que sufrir para sanar, puedes ir con el que no te late. Claro. Porque hay gente que eso lo cree. Sí. Y hay gente que dice, no, más bien que fluya. Por acá nuestra amiga Rosy nos está diciendo que interesante el tema, que qué pasa cuando te entra duda o hay una falta de confianza que se influye. Definitivamente, ¿no, Eduardo? Definitivamente. Totalmente. Influye. Y ahí voy a ilustrarlo con un ejemplo que me parece fantástico para lo que pregunta nuestra radioescucha. Hay una película que la pueden ver en YouTube que se llama El Cambio, de Wayne Dyer, que es un escritor de libros de autoayuda famosísimo, así como Joe Dispenza, y que se ha metido mucho al campo de la física cuántica. Y él platica que durante muchos años empezó a sufrir, o fue sufriendo de la rodilla, cada vez fue empeorando, y se le ocurrió ir y llevar un grupo al monasterio de San Francisco de Asís. Y de repente se les ocurrió subir unas escaleras muy empinadas, y empezó a subir. Alguien se quejó y él, pues está grandote, dijo, no, pues yo lo cargo. Se lo subió, lo empezó a cargar y como a la mitad del camino sintió que ya la rodilla, o sea que se le iba a romper literal. Y fue tal el estrés y el imaginarse
que no nada más iban a caer ellos, les iban a caer a los que iban atrás, iba a causar todo un accidente, y se imaginó los periódicos y los canales diciendo, Wayne Dyer, el bestseller de escritor de bestseller, muerto por una presión de rodilla, ¿no? Una fractura de rodilla. Y en ese momento, derivado de ese estrés tan intenso, yo vi literalmente a San Francisco de Asís hasta arriba de la escalera, abrazándome con las manos, o más bien invitándome con las manos como si me sostuviera, y en ese mismo momento la rodilla se curó. No volvió a tener ninguna molestia nunca más de la rodilla. Fue al médico, la rodilla estaba curada. Claro. Entonces, son casos realmente como un milagro, pero de que se dan, se dan. Por ¿Y por qué se dio? Porque él creyó en ese momento. Tuvo la fe, ¿no? Definitivamente. Mira, por acá nos están diciendo también que dice interesantísimo tema, que le gustaría intentarlo para la anemia crónica. Cabe mencionar que ya estoy con inyecciones de hierro, lo cual es muy bueno y es lo recomendado, pero son dolorosísimas, totalmente cierto. Y dice, el problema es la menstruación abundante. Pues también se puede manejar con esta anemia, ¿no? Imaginarse posiblemente que en esta menstruación no va tanto hierro dentro del torrente sanguíneo, y ese se queda, ¿no? Es una forma, ¿no? Irle utilizando nuestra imaginación, ¿no, Eduardo? Y como dijiste el ejemplo de la boligoma, ¿no? De alguna manera también empezar ella a trabajar en el interior como parando esas hemorragias internas. Exactamente. Bueno, en este caso es una menstruación, que es normal, pero a lo mejor pensar que hay un filtro, y en el filtro se queda el hierro, los nutrientes importantes, y pues que sale algún plasma que no es tan indispensable. Exactamente, ¿no? También por acá nos dicen que excelente tema, que se está imaginando haciendo estos ejercicios. Y bueno, es la parte primera, ¿no? Te imaginas haciéndolos y luego hay que hacerlos. Para lo que tú gustes, en la cuestión salud, insisto, me considero un ejemplo viviente de que funciona. Yo tengo mi técnica muy especial. Hay libros como el de Joe Dispenza que te hablan de alguna otra técnica, pero lo puedes aplicar hasta para la cuestión empresarial. ¿Sabes en qué lo puedes aplicar? Aunque a veces hay quien dice que no es válido, lo puedes aplicar para conseguir galán o conseguir galana. Totalmente. Dicen que no es válido porque estás influyendo en el libre albedrío de la otra persona. O sea, como que si alguien te gusta y empiezas a verte con esa persona, bla, 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 funciona. Pero la cuestión es de que dicen que, bueno, estás obligando a la otra persona. Pero luego la contraparte luego nos dice que como en realidad no existe el universo, sino que nosotros lo estamos creando, entonces esa persona en realidad es una creación tuya en tu mente, y entonces sí es válido. Bueno, un show. Y ahí entra la ley del karma también. Sí, a lo mejor estás al querer influir y manipular a la otra persona, pues tarde o temprano se te regresa a ti mismo. Claro. Sí es una mala vibra, ¿no? Sí. Aunque de todas maneras, o sea, independiente de que sea buena o mala, yo creo que en parte hay una especie de condicionamiento hacia la otra persona. Y eso, en lo particular, yo preferiría no hacerlo, ¿verdad? Pero hay quien lo hace. Algún día podríamos también en un programa tratar, o para el próximo programa tratar el tema de por qué funciona la magia. Ah, claro. O los hechizos, o ese tipo de cosas, que tiene mucho que ver con esto. Por supuesto, definitivamente. Y el por qué son tan impresionantes. Algunos de estos ritos, ¿no? Algunos de estos ritos. Nos queda un minutito, Eduardo. No sé si quieras darle cierre al programa y qué nos podamos llevar de él. Pues acuérdense, radioescuchas, que la mente y el cuerpo no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Es muy importante aprender a programar como si fuera una computadora a nuestra mente y a nuestro cuerpo con aquellos programas que nos interesa desarrollar en nuestra vida. Respiren, imagínense un mejor futuro, respiren más profundamente toda esa energía que les rodea, y para los que quieran ahondar en este tema, los invito todos los domingos ahí en el Bosque de los Colomos, de 10 a 12:30, y la página es taichimexico.net o taichimexico.info.
con www. Y ahí te pueden ubicar. Ahí me pueden ubicar. Igual tienes página en Facebook, ¿no? Tengo Tai Chi México en Facebook. Perfectísimo. Igualito. Pues el tiempo se nos vino encima, Eduardo. Un tema muy interesante. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a Giovanni, allá en Controles, Rosy Muñoz en producción. Ustedes que nos hicieron favor de escucharnos en casita, gracias infinitas, gracias 1000 o 1,000,000. El día de mañana pues tenemos una cita a las 8 de la noche aquí en su programa Coach Online. Vamos a platicar sobre, creo que nos acompaña el doctor Borrallo. Él tiene un doctorado en ciencias conductuales con un enfoque en neurociencias, lo cual ustedes saben que es una garantía. Aquí nos echamos unos debates bien sabrosos. No se lo pueden perder entonces. El día de mañana tenemos esta cita a las 8 en punto aquí en Radio Mujer. Chao.